Laura Plager, la bellísima conductora de este canal. La señora de la mamá, un aplauso para la señora Silvia Plager. Un aplauso para Babi. Mona como la hija. ¿Cómo andás, Silvia? Muy bien, después de verte a vos mejor. Ay, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Silvia Plager, Mi cocina judía. Este libro, a todos los que le digo me dicen, qué bueno. Recién estuvo Stornelli, le tenés que traer uno. Sí. Me dijo, qué bueno, me encanta la cocina judía. ¿Qué se te ocurre hacer este libro, Silvia? Yo te cuento, vos sabés que yo soy novelista y tengo muchas novelas escritas. Muchas. ¿Cuántas novelas escribiste? 20. 20. Con este libro más un libro de cuentos tendré 22 obras publicadas, pero lo que le llamó la atención a la editorial es que cuando yo escribí el libro Malvinas, la ilusión y la pérdida, cuando escribí Las mujeres ocultas del Greco, que transcurren las mujeres ocultas del Greco en el siglo XVI, que está en librerías ese libro también, investigué 10 años, pero investigué todo lo que se comía, la moneda, y cuando era la de Malvinas, qué se comía en Malvinas, cuánto tardaban en venir los elementos para hacer una comida desde el continente, cómo se arreglaba la gente. Siempre me pareció que lo que comemos está relacionado a la historia de la época. Sí. Ves una película, cuando ves en una película ves en la casa de la gente pobre lo que se come, la gente rica, porque eso define también la situación. No es lo mismo decir que estaban comiendo, no sé, caviar, o que estaban comiendo un poco de pan que lo mojaban en la leche. Yo me acuerdo que a mi mamá le gustaba el pan del día anterior, y me decía, es rico, está duro mojado en la leche. Después me enteré que mi mamá se acostumbró a eso porque se comía lo que había. Bueno, yo defino la comida como proyecto. A mí ningún ministro de Economía me puede hacer un discurso, porque yo enseguida le retruco con que un país es rico cuando hay alacena. Sí, señor, tal cual. Cuando la gente tiene una alacena, ese país es rico. Cuando no hay alacena y se come lo del día y se frisa un poquito y se tiene, no es un país rico. Y vos fíjate que ni en las casas ricas hay alacena. No, porque se cambió la costumbre. Y además la gente rica, muchas veces yo creo que la gente se define también por sus acciones, no solamente cotidianas, sino también cuando recibe. A veces hacen alarde de su dinero cuando reciben, pero en la vida cotidiana no se fijan demasiado y no almacenan porque no tienen la cultura de lo que era importante para nuestros padres gringos o para nuestros abuelos gringos, para los gringos vecinos, de que los chicos estén bien alimentados, de que haya comida en la casa. En esa época, cuando yo era chica, no había freezer, pero vos veías que toda la gente andaba con las bolsas, que venía del mercado, que te regalaban esto, que te regalaban el otro, y que mi vieja no decía, bueno, 4 hijas somos y aparecía un primo mío, una prima, una tía, porque mis primos iban a la facultad y yo vivíamos en el 11 cerca de la facultad. Mi vieja ponía un plato más y había comida. Y vivíamos alquilados. Porque había ese concepto de que comida había que haber. Tenía que haber comida. La comida no podía faltar. No podía faltar. Y la comida era lo que definía para el inmigrante el progreso. Ajá. Así como tenías que dar de estudio a tus hijos, cuando vos tenías una buena mesa, aunque sea con los elementos básicos, y tus hijos engordaban y se los veías saludables, vos sentías que tu vida tenía una esperanza de futuro, porque venían de la guerra, o venían del hambre, o venían escapando. En el caso ¿Vos de mi tuviste madre, familiares en Auschwitz? mi papá, la familia de mi padre, yo tengo vista una foto en sepia, que era la familia de mi papá, mis abuelos, que murieron en campos de concentración, un hermano de mi papá con la mujer y la hijita, una chica hermosa de ojos violetas, me acuerdo de una foto que me impresionó que alguien de mi familia hubiese muerto siendo tan chica, tendría unos 5 años, y murieron en los campos. Y mi papá no hablaba, pero tenían tíos, no quedó nadie, están vivos los que vinieron antes de la guerra. Mi papá vino con un hermano y 2 hermanas. Yo veo que todos los judíos tienen un grave tema con la comida. Bueno, Sí. no solo los judíos, los italianos, los Vos cuando españoles. hablás, contás de los calabreses, Sí, de la Calabria. también, viste, el inmigrante en general, Sí. pero más el judío que sufrió el hambre, la guerra, sufrieron el despojo. Claro, y además está la cosa, viste, el chiste, Lady Shemame, lo sabe todo el mundo, y la italiana que dice, te amazzo si no, no mancha tutto. Sí. Y la madre decía, me moiro si no comes todo. Bueno, es terrible esta costumbre que nosotros tenemos de comer todo, porque en casa no se desperdiciaba comida. Nada.
¿Qué pasa? Dejar que haya arroz, se convertía en croquetas. Nosotros, acá hay mucho de eso, ¿no? Sí, está la historia de mi familia. En realidad es una biografía, por eso a la gente le gusta y creo que el libro va muy bien, porque tiene una particularidad. Es algo más que un libro de recetas, es la receta ligada a la vida. Es como cuando vos contás episodios de tu vida y contás lo que significaba ganarse un chancho en una feria, Sí, en la kermés. en la kermés. Era como un auto. Claro, yo me acuerdo a una tía mía, no está, está mi familia, que ponía a enfriar en el piso del patio la compota de cerezas, que para mí era un lujo, y yo me acuerdo metiendo la mano ahí, seguramente a lo mejor había estado jugando, la tenía sucia, y sacando las cerezas, y después escupiendo los carozos por el balcón a la calle. Sí. Era una nena, pero esos recuerdos vívidos, esas cerezas, por más que yo vuelva a tener delante de mí una compota de cerezas, no va a ser lo mismo. Ni en el momento. No, no. Claro, Aparte cada eran las plato robadas. tiene un momento. Este libro lo arruinaste con la foto de tu yerno, pero ¿Qué voy a hacer, viste? no tenías Uno- que haber puesto en el libro. Bueno, pero viste, Pero tengo la bueno, de mi ya está. nuera, la de mi yerno. Yo tengo que quedar bien con toda la familia. Claro, lo pusiste a Porque todos. si no, que, escucha, me van a decir, esta mujer lo único que se dedica es a escribir. ¿Y cómo anda la venta del libro? Dicen que está muy bien, están ¿Anda muy bien? contentos. ¿Dejan Sí. plata escribir un libro? Mira, si vos sos, no quiero citar autores que son No, bestsellers, citalo. no se puede vivir de la literatura en el caso mío, pero sí el hecho de que editoriales como Random House Penguin me publique y publicó mis últimos 5 libros y está reeditando mi obra, porque Las mujeres ocultas del Greco estuvo primero en Planeta y después reeditan los libros y La Rabina fue reeditado. Cuando a un autor, mi experiencia, lo van reeditando, cuando lo terrible que es editar en este país, que te den un espacio, que hagan prensa por vos, que se muevan o que te pidan determinados libros, bueno, aunque no seas un bestseller, sos una persona que ocupa un espacio en la literatura y que manejas varios temas. Yo soy ecléctica en ese sentido, a mí me gusta cambiar, a mí me divierte todo, me angustia todo, todo me interesa. ¿Y en qué te inspiras para escribir una novela? Mira, a veces son cosas tan raras. Cuando yo estuve hace muchos años en Toledo, que es una ciudad hermosísima, y entré al Museo del Greco, y era la casa del Greco, que era justamente de un judío a la que le habían confiscado en la Inquisición, la historia de siempre. Y ahí vivía el Greco, que no era un hombre rico. Y yo me sentí muy identificada con la historia del Greco cuando empecé a leerla, aparte me encantaban sus cuadros, porque era un hombre en el que me sentí reconocida. Yo pude escribir desde un pintor del siglo XVI, aunque no está en primera persona, porque era un hombre que fue desplazado de la clase social a la que vivía y era alguien que no era bien considerado, porque era un artista que no respetaba el canon de la época que quería imponer Felipe II. Felipe II él decía que había que pintar los temas religiosos para generar que la gente se prosterne delante del cuadro. Y él interpretaba el cuadro a su manera, era un hombre libre, aparte era muy culto, hablaba muchos idiomas y tenía la manía, viste, de bañarse, de tener costumbres. Y era de Creta, era de un país pobre, de una isla pobre. Aunque él venía de una buena familia, Sí. era considerado un pintor al principio que hacía Madonas al Dorato, Madonas. Entonces, cuando él empieza